términos de la sostenibilidad económica una vez conseguida la independencia, porque hay muchas personas aquí que piensan que Puerto Rico no tiene capacidad, no tiene base económica para sostenerse como país soberano e independiente. Pero al fin y al cabo, ¿qué le da hoy el imperio? Más dolores de cabeza que otra cosa. Y ya han estado desmantelando su propia base productiva. Y Wilma lo decía muy claramente, cómo ellos tienen condiciones para sobrevivir como nación. Si otros han podido, ellos también. Y la tierra está ahí. Además, la cultura que ese pueblo ha adquirido, porque lo de ser colonia durante 118 años, no todo ha sido malo. Muchas cosas le han llegado por añadidura, el tema de la educación, del conocimiento tecnológico, la experiencia acumulada en el mundo fabril con las industrias que se han instalado allí. Y ahí veíamos a Aristóteles, la posibilidad que ellos tienen. Yo no sé la percepción que usted tiene de esta conversación nuestra con Wilma Reverón y la posibilidad de Puerto Rico. Pero independientemente de que las posibilidades sean muchas o pocas, grandes o pequeñas, es un imperativo la independencia de Puerto Rico, porque es un pueblo que tiene todas las características para constituirse en una nación libre, soberana e independiente, con su identidad, su orgullo, su bandera, su música, su deporte, todo, su idioma, y no han podido borrarlo del mapa a pesar de unos 500 años de vida colonial. Y la identidad juega un papel fundamental. Claro que la identidad juega un papel, y además para mí es una sorpresa que la licenciada Wilma Reverón Collazo nos expresara que tenían una moneda. No tenía conocimiento que Puerto Rico tenía su propia moneda. La tuvieron. Tuvieron su propia moneda, la depreciaron y la cambiaron por el dólar. Es decir, que culturalmente Puerto Rico está preparado para dar el salto, para ser libre, independiente y soberano como somos los dominicanos, como Duarte nos soñó a nosotros, y nosotros tenemos que apoyar, respaldar esa iniciativa de los hermanos puertorriqueños, independentistas puertorriqueños. A propósito de eso... Usted usa un término que yo quiero como aclararlo. Despreciaron su moneda. No la depreció Puerto Rico como pueblo. Le impusieron el dólar. La depreció el imperio. Con el Estado, impusieron el dólar. Exactamente, con el Estado Libre Asociado, la depreció el imperio. A propósito de eso, aquí se permiten hacer anuncios, ¿verdad? Porque el próximo sábado tenemos un encuentro en el local del movimiento Patria para Todos con dos compañeras puertorriqueñas, independentistas puertorriqueñas. Tenemos un encuentro, una conferencia sobre las posibilidades reales de los compañeros puertorriqueños del movimiento independentista puertorriqueño lograr la independencia, y con esta junta de supervisión económica que tienen en la actualidad, ahora que está poniendo una serie de condiciones en las cuales los puertorriqueños no están de acuerdo con ellas. Entonces estamos organizando un encuentro con estas dos compañeras, con Milagros y Maribel Morales. Aquí no se valen los anuncios, pero ya usted lo hizo. Exacto. Entonces estoy aprovechando que estamos hablando precisamente del proceso independentista de los hermanos puertorriqueños. Entonces, en el local del Movimiento Patria para Todos, ahí en la Bolívar, al lado de la funeraria Blandino. No, la Altagracia. Funeraria de la Altagracia. Eso es sábado, día 4 de febrero, 5 de la tarde, un conversatorio con Milagros Rivera y Maribel Morales sobre el tema Puerto Rico y la viabilidad de Puerto Rico como nación libre, soberana e independiente, y la identidad de los puertorriqueños. Esa identidad de los boricuas es tan fuerte que el imperio no ha podido borrarle la misma. Por eso mantienen el idioma, tienen un himno revolucionario, escrito por la poeta Lola Tió. Así es. La bandera. En un momento el imperio prohibió, era ilegal tener una bandera puertorriqueña, y la gente iba a la cárcel. La educación, según la ley del Estado Libre Asociado, debe ser en inglés, y ellos lucharon y se hace en español. Es decir, mantuvieron la identidad idiomática, mantuvieron la identidad cultural, sus raíces, la bomba, la plena, la propia salsa que se hizo internacional. Es decir, tienen todas sus raíces
y la educación es totalmente propia, no es una educación al estilo norteamericano, no es una educación, es decir, si la cultura es el alma de los pueblos, el pueblo puertorriqueño tiene su propia cultura, tiene su propia identidad y solo le falta dejar de ser Estado Libre Asociado y tener su propia independencia. Y esta crisis económica a la que ellos están sometidos ahora es una oportunidad de oro para que el movimiento se recupere y el movimiento tome mayor fuerza. El movimiento tomará mayor fuerza en la medida en que la unidad llegue a las fuerzas independentistas. Cuando dejemos de ser grupos por separado, como pasa aquí y en otra parte de América Latina, en la unidad está la posibilidad de la victoria. Solo con unidad podemos lograr avanzar. Poncerrate, pero usted y yo hablando de Puerto Rico, la identidad, la cultura y todo esto, pero para eso está Wilma Reverón, para que nos hable de estas cosas, porque es más fuerte, es más preciso que lo haga Wilma Reverón desde este espacio, Voz para el Cambio, que lo hagamos usted y yo. Así que vamos a escuchar otro corto ahí de entrevista con Wilma Reverón y don Aristóteles Poncerrate. Continuamos con su programa Voz para el Cambio en Telecanal 28. Continuamos también conversando con la doctora Wilma Reverón Collazo, independentista de la hermana República, vamos a llamarla República de Puerto Rico, la futura República de Puerto Rico, que tiene su bandera, que tiene su logo, que tiene su himno muy bello. Estuvo conversando con nosotros y estaba hablando de la propuesta de independencia. Queremos abordar, doctora Reverón, el aspecto cultural de la propuesta independentista allá en nuestra hermana República Próxima de Puerto Rico. Sé que han tenido logros en esa parte y el principal logro ha sido bloquear que el idioma oficial sea el idioma anglosajón, el idioma inglés, y que en las escuelas y en las universidades se permite también a los profesores el idioma español, y ya eso es un logro de la revolución, pero esa es la primera parte de una revolución cultural que tienen los independentistas puertorriqueños previsto en esa era. Pues mira, lo del idioma, desde el 47, el español es el idioma oficial de Puerto Rico. Bajo las administraciones anexionistas del Partido Progresista, pues ellos han pasado leyes de que el inglés también es el idioma oficial, pero no han tenido éxito con esa estrategia, porque la gente seguimos hablando español, seguimos amando el español, seguimos escribiendo en español y seguimos soñando en español. Solamente alrededor de un 15% de los puertorriqueños que viven en Puerto Rico son bilingües, pueden hablar tanto el español como el inglés, pero el idioma principal de Puerto Rico, por un 85% de la población, el único idioma es el español. Asimismo, por la defensa de nuestra música, que es tan rica, ¿verdad? Ha sido uno de las banderas de lucha del movimiento independentista, todo lo que tiene que ver con preservar las tradiciones de la música del campo. Ustedes han tenido aquí a Peñé, que es un ejemplo de eso, Alquiva, de Andrés Jiménez, todo lo que ha sido también las tradicionales músicas de la bomba, de la plena, la salsa como tal, todas son banderas de lucha del movimiento independentista, además de que muchos de sus intérpretes principales, como en el caso de Andy Montañez, por ejemplo, pues son personas que pertenecen a banderados del movimiento independentista. Asimismo, pues tenemos una increíble explosión de producción, de edición de libros, últimamente de novelistas, de poetas. Tenemos
una vida cultural de teatro muy activa. Hay alrededor en el área de San Juan nada más, tienes alrededor como de 3 o 4 sitios que o son teatros como tal, o son cafés teatro, y hay teatro que se hace en la calle. Hay una producción de teatro muy expansiva en estos momentos, tanto teatro tradicional, como podríamos montar en el Ateneo de Puerto Rico, como teatro alternativo de la calle. Y todas las manifestaciones de la música en Puerto Rico están muy vivas y muy activas. Usted mencionaba, doctora Reverón, el hecho de que en Puerto Rico eran muy hábiles con las manualidades y la manufactura, que es parte del acervo cultural de cualquier país. ¿Cómo en las escuelas, en las universidades, cómo se fortalece la educación en una república y no en un Estado libre asociado? ¿Cómo se asocia en términos culturales esa información con los estudiantes? Mira, yo creo que la educación tiene que estar centrada en que la persona, el niño, el individuo, desarrolle sus habilidades a su potencial máximo. Esa debe ser la meta de cualquier sistema educativo. Nosotros, en una República de Puerto Rico donde yo tuviera algo que decir, pues obviamente partiría de una educación social. O sea, cuando hablo de educación social, ustedes, la República Dominicana lo conocen mejor que nadie, porque ustedes dieron la batalla contra aquella educación dogmática que querían imponer desde los sectores más conservadores, especialmente desde las iglesias, y la ganaron. Y entonces, una educación en un sistema de educación universal, gratuito, como debe ser la educación, entonces una república verdaderamente progresista tiene que traer esa experiencia tan rica que ya nosotros tenemos esa ventaja de tener unos filósofos de la educación que son respetados a nivel internacional, pero también fijarnos en las experiencias que están dando resultados en otros países, teniendo en cuenta que las diferencias culturales, climáticas, geográficas, hay que tomarlas en consideración. Porque, por ejemplo, nosotros hablamos de la educación de Finlandia, que es una maravilla, que tiene unos resultados maravillosos. Casi en el 98%. Exacto. Pues obviamente hay unas cosas que podrían tal vez adaptarse en Puerto Rico, pero a lo mejor hay unas cuestiones que tienen que ver mucho con idiosincrasia del pueblo, pero a lo mejor no necesariamente se pueden aplicar a Puerto Rico de la misma manera. Así que la educación tiene que ser, además, en términos del presupuesto de una República de Puerto Rico, tiene que ser uno de los presupuestos más grandes, y ver la educación como una cuestión estratégica a largo plazo, porque cuando tú tienes un pueblo educado, tú tienes menos violencia, tienes menos problemas mentales, tienes un país más productivo y en términos generales tienes un país más feliz, que es lo que aspiramos todos en la humanidad. Así es. Se me ocurre, ya que la educación abarca todo el espectro cultural, nosotros tenemos una deficiencia en el sistema educativo dominicano y es una deficiencia con la historia. La historia dominicana nos la cuentan fragmentadas y siempre a favor de una clase de color que tira a España, cuando todos somos mulatos en el país. Entonces, desde la óptica de vista de una liberación de Puerto Rico, la lucha independentista, la historia, ¿cómo se abordaría, doctora Reverón? Pues fíjate, ahora que tú mencionas eso, una de las cosas que yo creo que también tiene que tener un sistema educativo es que tiene que ser interseccional. O sea, yo en mi clase de artes plásticas voy a hablar de Campeche,
pero debemos ubicarnos en el entorno histórico en que se da la figura de Campeche o de un Rafael Cordero, o viniéndonos al siglo XX de un Martorell, de un Tufiño, de una Mirna Báez. Y yo creo que la educación es otro cambio fundamental y muy importante, que el estudiante que esté en estudios sociales, pues cuando esté estudiando, por ejemplo, el movimiento obrero, debe estudiarse desde una perspectiva de movimientos sociales en defensa de los derechos de los trabajadores, y también ubicarlo a su vez con el contexto histórico. O sea, yo no creo que se deba tener un sistema de educación donde las cosas están encapsuladas y no están interconectadas. Debe ser una holística todo el sistema. Exacto. Se me ocurre también, doctora Reverón, los artistas puertorriqueños, muchos, han abrazado la causa independentista. Y recuerdo que con la lucha de que salieran de Vieques, los artistas se integraron, muchos de ellos incluso hicieron huelgas de hambre. ¿Cómo en la educación, cómo se observa esa participación de los artistas? ¿Cómo se observa en la educación propia de Puerto Rico? ¿Usted dice actualmente? Actualmente. Bueno, lo que pasa es que como tenemos un sistema educativo que está en crisis para empezar, y que no solamente ha recortado ya en el pasado, sino que se avecinan recortes aún mayores. Y está relacionado también con la relación con Estados Unidos nuevamente, porque una de las primeras medidas que ha tomado el presidente Obama es quitarle el financiamiento a proyectos como el Public Broadcasting System, que es la productora de cine, de documentales, de programas educativos principales. El National Endowment for the Humanities también le van a quitar los fondos a todos esos programas, que son programas de educación al pueblo norteamericano en general, pero de esos fondos también llegan a Puerto Rico. Y encima de eso, con los cierres de escuelas que está habiendo debido a la emigración masiva que hay, y desafortunadamente cuando se toman medidas de autoridad, lo primero que piensan que no es necesario y que es prescindible son todo lo que tiene que ver con arte, con cultura, cuando debería ser todo lo contrario. O sea, en un país que está pasando por unos problemas tan serios como el que está pasando en Puerto Rico, es cuando más necesita nutrirse de esos elementos que te nutren el espíritu, que te ayudan a conseguir paz, a relajarte, ¿verdad? Como es la música, como es la poesía, como es el cine, como es el baile. Un sistema educativo ideal bajo la República debería tener una oferta completa de baile, de arte, de pintura, de todo, y de deporte también, porque el deporte es sumamente importante. Lo cual me lleva a colegir que de triunfar la propuesta de un Puerto Rico libre, el presupuesto para educación sobrepasaría el 10%. Para poder haber un rescate educativo real. Debería poder, debería ser la aspiración. La aspiración primordial. Bueno, por último, doctora Reverón, tengo una preocupación. En mi país, República Dominicana, estando tan cercano que cruzando el Canal de la Mona nuestros nacionales ya están visitándolo a ustedes de manera ilegal, en las universidades y en la educación intermedia, la lucha por la independencia del pueblo puertorriqueño, a pesar de que tiene casi un centenar, 100 años, ¿verdad? Contra Estados Unidos tiene 118 años. En nuestra educación se nos menciona mínimamente, es decir, salimos con una formación casi nula de las universidades sin
conocer una isla que está a unos cuantos millas náuticas de nosotros. Y eso que ustedes saben más de historia de Puerto Rico que nosotros, porque un cineasta joven que se llama Tito Román hizo un documental sobre Betance y él grabó en Cuba, en República Dominicana y en Puerto Rico. En Cuba y en República Dominicana él le preguntaba a cualquier persona quién era Betance. Y los conocemos, ¿verdad? En Puerto Rico, para una joven de escuela superior que está pasando por la calle Betance en Mayagüez, frente a lo que era el dispensario médico de Betance, y le pregunta quién es Betance, y no sabe quién es Betance. Allá en Puerto Rico. Allá en Puerto Rico lo tiene ahí. Así que esa es una de las gravísimas deficiencias que tiene el sistema educativo de Puerto Rico, que saben quién es George Washington, pero no saben quién es Ramón Emeterio Betances. Bueno, queremos agradecer su participación con nosotros acá en este programa. Queremos también dejar planteada la puerta para que este canal sea el canal de los independentistas puertorriqueños. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Reverón. Aquí era azul. Con esta parte completamos esa visión de Wilma Reverón de Puerto Rico. Dos momentos interesantes en la conversación. En la primera parte veíamos la posibilidad de Puerto Rico ser libre, ser independiente. Y en esta segunda, cómo la cultura ha jugado un papel importante para que se mantenga ese sentimiento de pueblo de los borinqueños. Sumamente interesante. Y cómo los borinqueños están con esa preocupación y con ese trabajo del contacto en América Latina y en el mundo, de su situación colonial, pero del potencial que ellos tienen para ser libres e independientes. Y ahí teníamos en el evento de la CELAC, o de los movimientos sociales y de la fuerza política de respaldo a la CELAC, que debe mantenerse como un instrumento de unidad en los pueblos de América Latina y el Caribe, a otro puertorriqueño, a otro borinqueño, al hermano Luis Pedraza Leduc, con una intervención también sumamente interesante desde la perspectiva sindical, e incluso desde la perspectiva sindical, pero abordó el tema de la libertad, de los derechos laborales, de las reformas en marcha, de todo este proceso de privatización y cómo el neoliberalismo es la tónica que se va imponiendo en Puerto Rico, y eso lleva también a una resistencia desde el propio pueblo borinqueño. Entonces, fue interesantísima esta intervención, y pienso que esto de alguna manera lo vamos a completar con la intervención o el intercambio con Milagros Rivera y Maribel Morales este sábado a las 5 de la tarde. Poncerrate, la experiencia que viviste en esta entrevista y conversaciones colaterales con Wilma Reverón y también con Luis Pedraza Leduc, que es un importante dirigente sindical de Puerto Rico, representa a Puerto Rico en la Federación Sindical Mundial, y él es el dirigente y el líder del sector del sector eléctrico en Puerto Rico, de esa clase trabajadora tan importante. ¿Qué te parece la conversación con Wilma? Muy interesante, en el sentido de que los independentistas tienen un esquema de gobierno, ya tienen un esquema de gobierno previsto, ya saben que si la independencia se da hoy o mañana, ya saben qué tipo de acciones tomar, ya están preparados para eso. Ya ellos saben que la cultura para ellos es la punta de lanza para ingresar. Ya ellos saben que le desmantelaron la industria agropecuaria precisamente para hacerlos dependientes del capitalismo, para hacerlos dependientes de las maquilas, es que le llaman, ¿verdad? De las maquilas. Igual que está pasando aquí en República Dominicana, que todo el proceso agroempresarial dominicano es un poco ya... Todos los implementos agropecuarios tienen que ser importados. Ya nosotros no producimos la mayor cantidad de alimentos como lo producíamos cuando yo estaba creciendo ya en mi pueblo de Dajabón, en mi natal Dajabón.
que en mi campo, la piña, que ya desapareció, todo el mundo emigró, ya la piña en Dajabón, en el municipio de Laja, de Esperón, es un pueblo fantasma, un campo fantasma. Entonces, los boricuas tienen una idea de cómo construir su propio gobierno, tienen una idea de qué tipo de educación quieren, tienen patrones culturales definidos, tienen todo eso, pero tienen una junta económica de supervisión que los limita. Tienen una limitación de empleo. La mayoría vive del Green Card, ¿qué se llama? La tarjeta de solidaridad que dan los norteamericanos a los que están desempleados, el Warfare, no sé inglés, me disculpan. Entonces, esa situación hace que la economía colapse como ha colapsado, 70.000 millones de dólares en deuda. Entonces, el Estado norteamericano, el Congreso norteamericano, lo que ha hecho es intervenir la isla, que los boricuas la repudian esa intervención y lo que quieren es su libertad, darse su propio gobierno, y culturalmente están engranando eso. Tú decías, Alfonso, que al igual que en República Dominicana, el movimiento independentista está muy disgregado. Entonces, ¿qué se impone con eso? La solidaridad de los pueblos latinoamericanos para lograr que los independentistas a lo interno de la isla, todos esos movimientos independentistas, se unifiquen y puedan lograr el anhelado proceso de liberación en Puerto Rico, porque aquí las izquierdas vivimos vociferando que queremos unirnos, pero eso es parte de un eslogan. En realidad lo que hacemos es segregarnos más. Entonces, se plantea como fundamental la solidaridad de todos los pueblos latinoamericanos y del mundo, así como tuvimos una solidaridad mundial con Cuba y su proceso revolucionario, se impone entonces la solidaridad abierta y resuelta con los hermanos independentistas puertorriqueños para lograr un movimiento internacional de respaldo a ese movimiento independentista y forzar al imperio norteamericano a cambiar la estrategia y a soltar el Estado Libre Asociado y dejarlo que tomen las riendas de su propio pueblo. Es así, y Puerto Rico es un pueblo que no ha dejado de luchar nunca. Tiene una historia de resistencia hermosísima y de combate permanente, de combate en todos los escenarios, en la protesta, en todos los foros, reclamando el derecho que tienen como pueblo a ser una nación libre, soberana e independiente. Y protesta en otros ámbitos de la lucha política, cuando no le dejan otro camino. El derecho a la rebelión es legítimo, y ya Juan Pablo Duarte lo consagraba en nuestro proyecto de constitución. Cuando un gobierno es ilegítimo, el derecho a la rebelión se le impone al pueblo, y el pueblo no tiene otro camino más que ejercer ese sagrado derecho de la rebelión. Juan Pablo Duarte en el año 1844 lo dejaba consagrado en su proyecto de constitución. Y ante un gobierno imperial, es un gobierno ilegítimo, es un gobierno de ocupación, porque el pueblo puertorriqueño no lo mandó a buscar. Entonces, Puerto Rico está, cuando se rebela, cuando ejerce acciones violentas, rebelándose. ¿Por qué? Porque es